El fuego encendido del Espíritu Santo es la unción que todo creyente recibe cuando busca al Señor con toda su alma, con todo su corazón, y se obtiene con fe y con comunión con el Altísimo. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy, para compartir al encuentro de la palabra, al encuentro del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese encuentro poderoso del Espíritu Santo, ese fuego que sana nuestro corazón, que sana nuestras enfermedades, que sana nuestras heridas, que nos saca de torpeza, ese fuego del Espíritu Santo que nos da sabiduría. Y es por eso que esta mañana yo lo invito a que usted le clame al Señor, para que desde los cielos descienda ese fuego de poder sobre su vida, sobre su hogar, sobre su matrimonio, sobre su empresa, sobre su trabajo, sobre usted mismo, para que usted se conduzca con sabiduría y encuentre realmente el verdadero camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso esta mañana es una mañana de exaltar, de encontrarnos con el fuego del Espíritu Santo. Donde quiera que usted se encuentre, porque la palabra de Dios dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y las puertas se abrirán. Esta mañana los cielos se abrirán en el nombre de Jesús, para que Dios descienda ese fuego del Espíritu Santo sobre usted, que me está viendo, que me está escuchando, porque no es casualidad que usted esté en esta oración, en este momento en donde Dios sabe su necesidad. Y es el poder de ese fuego sobrenatural que nosotros necesitamos para seguir en esta tierra. Recordémonos que no somos terrenales, somos seres angelicales. La bendita palabra de Dios dice que David edificó un altar, hizo descender fuego de los cielos. Y esto lo dice la bendita palabra en Primera de Crónicas 21:26. El rey David hizo descender fuego desde los cielos. Le clamó, le pidió a Dios. También en Segunda de Reyes encontramos en 1:10 dice que Elías invocó a Dios y hizo descender fuego de los cielos. Cuando también encontramos en la bendita palabra de Dios en Éxodo 9:23, Moisés extendió su vara hacia los cielos y hizo descender truenos, ruidos, tempestades, granizo, y cayó fuego sobre la tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, el poder sobrenatural de Dios es ese poder que tú y yo necesitamos. Es ese poder que nos habla en Deuteronomios 6:5. Dice: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo. Querido amigo, querido hermano,
Yo no sé si usted tiene hambre de Dios. Yo no sé si usted está buscando a Dios con hambre. Porque cuando buscamos a Dios con hambre, cuando buscamos a Dios con esas fuerzas y lo amamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. De lo contrario, vamos a nuestra iglesia, entramos y salimos como entramos. Porque no recibimos el milagro ni el poder de Dios. Porque somos complacientes. Porque no tenemos hambre ni sed de Dios, de Cristo Jesús. Y por eso es que vemos nosotros que el enemigo anda acampando, anda moviéndose y se anda levantando. Y nosotros no levantamos esa vara, no levantamos ese poder, no levantamos el poder que Dios nos ha dado. Y lo que venga, lo que suceda, y entonces nosotros estamos sin expectación, estamos complacientes. Si se sana, bueno, si no se sana, pues ahí será. O sea, nos estamos volviendo ecuménicos. Todos vamos al cielo al final. Y es mentira, queridos amigos, queridos hermanos. La bendita palabra de Dios es palabra de poder, es palabra de salvación. Y la bendita palabra de Dios nos señala los mandamientos a los cuales nosotros tenemos que cumplir y obedecer. Nosotros, dice la bendita palabra, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que cumplir los mandatos divinos de Dios. Y es por eso que en estos tiempos el mundo está confundido. El mundo está desequilibrado, está enajenado, está turbado, está torpe, porque es lo que le conviene a lo natural, tenernos así. Al enemigo, al diablo, le conviene que nosotros caminemos en el mundo natural, que nosotros no tengamos el poder sobrenatural de Dios, ese poder bendito, que ese es un poder que Dios nos da. Cuando usted y yo tenemos hambre de buscar a Dios, cuando tenemos sed de la palabra de Dios, cuando hacemos tiempo, cuando buscamos la presencia de Dios, no cuando buscamos su ausencia. Muchos van y van a celebrar ausencia y no presencia de Dios. Y entonces por eso entran y salen como entraron. No miran milagros, no miran bendiciones, no miran prosperidad en su vida, porque al fin y al cabo ellos están en un tiempo de complacencia, no están en el tiempo de la expectación de recibir ese poder sobrenatural de Dios. Y es por eso que la bendita palabra nos remonta a nosotros y nos lleva a Éxodo 3:1:1, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y encontramos cuando Moisés, dice la palabra de Dios, que cuando Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, él estaba y se dirigió cerca en dirección al monte sagrado, al monte Horeb. Y allí él iba con ese hambre, con esa sed de encontrar a Dios. Estaba él en esa tierra sagrada, en Horeb.
Dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Queridos amigos, queridos hermanos, y más adelante Dios le dice a Moisés: lanza esa vara y suelta esa vara. Y Moisés la soltó. Y cuando Moisés la tomó, esa vara se convirtió en serpiente. Querido amigo, querido hermano, yo no sé dónde usted se encuentre, dónde está usted en este momento, pero este momento es tiempo de llenarse de la presencia, del poder del Espíritu Santo, de lo sobrenatural, del poder santo del Espíritu de Dios, para que nosotros tengamos sabiduría, conocimiento, inteligencia, para que tengamos paz, paciencia, amor, para que no tengamos torpeza en nuestra cabeza, y para que el enemigo no nos esté engañando. Hoy el enemigo está engañando y se han levantado los anticristos, los que están en contra de Cristo. Son todos aquellos que van por aquellas doctrinas comunistas, porque son ateos. Por eso, hermano, cuidado con su fe, cuidado con lo que está confesando, cuidado con lo que usted está siguiendo. Usted no lo tiene que poner en peligro, ni tiene que dejar que le arranquen su fe, porque en las Sagradas Escrituras todo está escrito. Lo que usted y yo tenemos que hacer en esta tierra y lo que nos espera en el mundo venidero, en el reino celestial al cual nuestro Señor Jesucristo se humanizó, entregó su vida, murió, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado en gloria con Dios Padre Todopoderoso en la Trinidad Santa, junto a la Madre Santísima, a la Madre del Universo, junto a sus santos ángeles, arcángeles, profetas, reyes, ancianos, seres celestiales, querubines y serafines. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en tiempos de tomar el poder sobrenatural, de tomar el Espíritu Santo, ese fuego prometido por nuestro Señor Jesucristo. Ese fuego al cual nosotros debemos de recibirlo, pero tenemos que tener hambre y sed de Dios para encontrarlo, para tenerlo y para nosotros poseerlo y caminar con esa fuerza sobrenatural para poder vencer a todo enemigo que se levanta. Hoy se han levantado los anticristos, y los anticristos están caminando en este mundo. Son los que están en contra de nuestro Señor Jesucristo, están en contra de nuestra religión, están en contra de nuestra fe. Son aquellos ateos, son aquellos que no creen en Dios, que creen en teorías. Pero usted y yo creemos en la bendita palabra de Dios, que Dios hizo a un hombre y Dios hizo a una mujer. Dios formó al hombre y a la mujer para que tuvieran hijos y para que tuvieran familia, porque estamos llamados en familia para servir al Rey en su trono celestial. Queridos amigos, queridos hermanos, Moisés, obediente ante la presencia de Dios en el monte Horeb. ¿Por qué encontró Moisés a Dios? Porque Moisés tenía hambre de Dios y lo encontró. Y Moisés en ese momento, Dios lo estaba despojando de su condición natural, porque le estaba dando esa vara sobrenatural
que servirá para partir el mar y hacer cruzar a más de 3 millones de israelitas y atravesarlos en tierra seca. Dios le cambió el calzado a Moisés porque le dio calzado sobrenatural para poder sacar a 3 millones de esclavos por más de 430 años, esclavos en el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo y Moisés tenía la misión de sacarlos para llevarlos a la libertad. La libertad que usted y yo tenemos, querido amigo, querido hermano, esa libertad ha costado la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No se despoje de su libertad, no se deje despojar de su libertad, no se vuelva esclavo. Use la sabiduría de Dios, pero para eso pida fuego del Espíritu Santo en su vida, para que lo ilumine y para que usted pueda levantarse, usar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para tomar el camino verdadero que es Cristo Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, Moisés estaba siendo transformado, porque el único que transforma es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, al cual nosotros nos debemos. Y Moisés estaba siendo transformado porque Dios le dijo, descálzate, y le estaba dando un nuevo calzado para usarlo, para sacar a 3 millones de esclavos israelitas que estaban en el pueblo de Egipto, en el reinado de Egipto, para sacarlos y pasarlos y atravesarlos en un desierto. Dios le dio ese poder sobrenatural. Entonces, cuando vemos nosotros que Moisés recibe ese nuevo calzado, ese nuevo poder, esa nueva vestidura para cumplir la misión, esta mañana Dios te está llamando. Quizá tú ya tienes ese calzado, solo hace falta que tomes la presencia del Espíritu Santo y empieces a caminar. Quizá Dios ya te dio esa bendición, ese conocimiento, solo hace falta que empieces a dar tus primeros pasos. Pero cuando nosotros vemos que los hombres de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vemos que impactaron, tuvieron en común un encuentro con el poder sobrenatural de Dios. Todos tuvieron ese encuentro sobrenatural del fuego que bautiza, y por eso impactaron. Tú y yo estamos llamados para impactar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra sociedad, con el poder del Espíritu Santo. Para que usted y yo no nos perdamos en la tiniebla, en la oscuridad, en los falsos profetas, que no nos perdamos y no nos confundamos, y que no perdamos nuestra fe en Cristo Jesús. Porque la verdadera fe, el verdadero camino, es nuestro Señor. Entonces, ese fuego anunciado por Juan el Bautista cuando dijo, yo vengo bautizando con agua, vengo limpiando los caminos, allanando los espacios, pidiendo que se arrepientan, pidiendo que le pidan a Dios perdón de sus pecados y que se bauticen, porque detrás de mí viene alguien tan poderoso que viene bautizando con el poder, con el fuego del Espíritu de Dios. Queridos hermanos,
es ese ciclo, ese propósito que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo y que debe y tiene que hacerse realidad, porque es para que tú y yo limpiemos nuestro corazón. Es para que purifiquemos nuestro corazón. Muchos ya han perdido el fuego del Espíritu Santo. Muchos han perdido ese fuego de la pasión. Dejaron que el Espíritu Santo se apagara y van por la naturaleza humana. Dejaron de creer en los milagros. Dejaron de creer en la bendición de Dios. Dejaron de creer en el poder de Dios. Ahora van caminando. Van caminando en lo natural. Esta mañana usted debe de caminar en lo sobrenatural, de caminar en el Espíritu, como Dios quiere, para que usted y yo y nuestras familias tengamos victoria. Adoremos al Dios en espíritu y en verdad. Caminemos en espíritu, no caminemos en lo natural. Moisés, para poder cumplir, el profeta Moisés, para poder cumplir la misión de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a atravesar el mar en tierra seca, caminar 40 años en el desierto, soportar las vicisitudes de los desiertos y estar de pie y firme. Solo el poder natural de Dios pudo haber hecho eso. Todo lo que tú y yo tenemos es por el poder sobrenatural de Dios que lo tenemos. Nadie aquí es tan bueno que con su propio poder pueda tener lo que Él tiene, sino que todos los dones, todo lo perfecto desciende de nuestro Padre que está en gloria, en esplendor en los cielos, y que es invariable, y que no tiene sombra de variación. Por eso en esta mañana, querido amigo, querido hermano, usted no debe de tener sombra de variación. Usted tiene que caminar con fe, con certeza, con seguridad. Tiene que ser invariable. Lo que usted dice tiene que ser congruente con lo que usted está siguiendo. Porque lamentablemente hay muchas personas que no son congruentes con lo que siguen y con lo que hacen. Por eso nosotros debemos de reforzar nuestros principios universales. Debemos de reforzar nuestros valores. Debemos reforzar la palabra. Porque todo pasará, pero la bendita palabra no pasará. Entonces, queridos amigos, ¿dónde entonces está esa iglesia? ¿Cuál es la iglesia en la cual usted está? ¿Está en una iglesia de poder? ¿O usted está en una iglesia complaciente, donde todo se complace? ¿O usted está en una iglesia de bendición, donde hay movimiento del fuego, donde hay movimiento del Espíritu Santo? Porque hay un remanente que va en el filo, entendiendo la solución al plan de Dios. ¿Usted está dentro de ese remanente o usted se está quedando porque lo natural lo está absorbiendo? Querido amigo, querido hermano, no trate de dar respuestas a la palabra de Dios con aspectos naturales, porque la palabra de Dios dice en primera de Juan 2:19, ellos salieron dentro de nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo habrían sido, se hubieran quedado con nosotros. Hay mucha gente que a veces camina con uno, pero le dice sí a uno, pero en realidad no busca con hambre, no busca con sed a Dios.
Hoy tenemos que buscar a Dios con hambre, con sed, porque la tierra está siendo sacudida, porque los anticristos se han levantado, porque los falsos profetas se han levantado, porque los hombres falsos, porque los hombres que tratan de romper tu fe se han levantado. Cuidado, cuidado. Hay hombres que se han levantado, anticristos que se han levantado para que tu fe se rompa, para que tú no sigas en tu fe. Pero nosotros tenemos esa fe de nuestros padres. Cuando Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese Dios es tu Dios, es mi Dios. No nos perdamos, no busquemos otros dioses, no busquemos otras corrientes, otras doctrinas para encontrar nuestra salvación, porque ya la palabra ya está escrita. La palabra es la que rige y sostiene el universo, y por eso no hay expectación de lo sobrenatural, porque hay un espíritu de anticristo y al cual nosotros estamos llamados a orar, a cimentar más nuestra fe, a buscar más con hambre a Cristo nuestro Señor para encontrar nuestra salvación. Moisés es un ejemplo de recibir el fuego del poder sobrenatural de Dios, porque él tenía hambre, tenía sed de encontrar a Dios, y lo encontró en la tierra sagrada. Yo no sé si usted está dispuesto a buscar a Dios con hambre, con sed, para encontrarse frente a su Señor, a su libertador, a su Salvador, a su Redentor. Yo no sé si usted tiene hambre o usted ya está complaciente, cree que ya lo tiene todo, cree que ya alcanzó todo, cree que ya vio todo. No, querido amigo, querido hermano, las corrientes actuales han crecido, y son esas corrientes que se visten con piel de oveja, pero son lobos. Cuidado, hermano, cuidado con los lobos, cuidado con esos animales raros que tratan de ser como ovejitas, pero adentro tienen un corazón de destrucción, pero adentro tienen un corazón que te apartan de Dios, que te apartan de tu fe. Hoy hemos vuelto a Dios como religión, y no, el mundo se ha vuelto religioso, se ha vuelto complaciente. Dios quiere que regresemos a tener ese poder sobrenatural como Moisés lo recibió en el monte Oreb. Recibió ese fuego de bendición, ese fuego sobrenatural que te hace mover en espíritu y en verdad para alcanzar y ver la gloria de Dios. Entonces, hoy muchos han querido reemplazar, han querido quitar. Veamos las ciencias, la psicología, veamos la consejería, veamos el optimismo, que quieren reemplazar a la fe, quieren reemplazar tu verdadera fe. Entonces, y la iglesia se ha vuelto complaciente, entonces quieren sustituir el poder de Dios, y no. Hay muchos que adoran, pero no adoran la presencia de Dios, sino adoran la ausencia de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, el mundo secular va corriendo detrás de lo que les hablarán, de lo que les puedan decir de su futuro. Corren detrás de lo demoníaco, sobrenatural. Millones de dinero se invierten para que les cuenten, para que les digan cuál es su futuro.
Muchos predican principios, pero no predican los milagros. Yo les quiero decir en esta mañana que yo he visto milagros de mi Padre, de mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto su poder sobrenatural en mi trabajo, en mi profesión, en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio. He visto cómo Dios provee, cómo Dios sustituye, cómo Dios levanta, cómo Dios sana, cómo Dios restaura, cómo Dios levanta al enfermo, cómo Dios levanta al caído, cómo Dios anima, cómo Dios nos acompaña. Queridos amigos, queridos hermanos, tenemos que buscar y pedirle a Dios que nos dé hambre y sed de buscar su presencia, no de buscar su ausencia. Entonces, el poder sobrenatural de Dios es el que tú y yo debemos de anhelar, esa presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el poder de Dios. No caminemos sin buscar al libertador, al sanador, al hacedor de milagros. Porque cuando venga la verdad, tiene que haber un cambio. Entonces, nosotros tenemos que caminar con hambre y sed de encontrarnos con Dios, de ver su poder sobrenatural y que nos llene de ese poder sobrenatural, de esa presencia poderosa de su Espíritu Santo. Porque hay mucha gente, como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:5, dice: aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Así hay muchos. Aparentan ser muy religiosos, aparentan ser muy humildes, pero niegan el verdadero poder de Dios. Mucho cuidado con esos lobos, con esos anticristos. Entonces, Jesús no es religión. Lo hemos convertido en religión. El mundo natural lo ha convertido en religión. Pero Dios es Dios. Es un Dios de poder sobrenatural. Dios es real. Dios no es apariencia. Dios no es mito. Dios no es filosofía. Dios no es lectura. Dios es real. Es necesario el fuego del Espíritu Santo para que purifique nuestros corazones y sane todas nuestras enfermedades. Yo en esta mañana, querido amigo, querido hermano, te quiero preguntar, ¿cuál es tu enfermedad? Quizás no estás fracturado, no te duele el riñón ni el corazón, pero tal vez estás enfermo del alma, tal vez estás enfermo de la mente, tal vez estás en una enfermedad de torpeza, tal vez estás perdiendo el rumbo del camino, la verdad y la vida. Tal vez estás pensando, tal vez estás enfermo porque no encuentras el camino de la salvación. Pero esta mañana es una mañana bendita en donde yo estoy clamando y estoy pidiendo para que Dios nos dé el poder sobrenatural, el poder de su Espíritu Santo para poder reprender a todos los anticristos, para que sean derribados con el poder sobrenatural de Dios, para todos aquellos ateos sean quitados de nuestros caminos, sean apartados, para que tú y yo podamos tener la soberanía de Dios, esa soberanía de Dios que Dios le dio a Moisés, que Dios le dio al rey David, esa soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Esa soberanía no hay que ponerla en peligro, no hay que ponerla en bandeja al enemigo. Tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar con hambre la presencia de Dios y tenemos que llenarnos de la presencia de Dios para poder caminar.
Tenemos que llenarnos de ese fuego que purifique, que destruye lo físico, que destruye la maldad que hay en nuestras vidas. Necesitamos ser purificados. Dios no viene donde es tolerado. Dios viene donde es celebrado. Dios viene y se derrama cuando se le pide y se goza de su presencia y no se goza de su ausencia. Usted tiene que tener la convicción de que cuando usted va a una iglesia, usted tiene que salir diferente, tiene que salir transformado. Pero si usted y yo tenemos hambre y sed de Dios, Jeremías dijo, hay un fuego que me quema, es el fuego de Dios, ese fuego que corre en mi vida, ese fuego de poder celestial. Hay un fuego de pasión por el libertador, por el hacedor, por el que hace milagros. No deje que el enemigo le arrebate lo que Dios le ha dado. No deje que el enemigo le robe su fe, que le robe su familia, que le robe su matrimonio, que le robe sus principios, que le robe esos principios morales y éticos. No camine sobre lo natural, no camine sobre lo material. El mundo material está trastornado, está enajenado, está confundido. Busque lo sobrenatural, busque con hambre la fe, la presencia del hacedor de milagros, del libertador, del que se humanizó, del que cargó la cruz, del que cargó la corona de espinas, del que fue crucificado, del que fue sepultado y salió de esa sepultura, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado en gloria. Ese es nuestro Padre. Ese es el Padre al cual Dios le dijo a Moisés: Moisés, descálzate, tira la vara. Hoy en esta mañana el Señor le dice: quítese ese calzado natural, tire esa vara, tire esa inconformidad, esa falta de amor a Dios. Tire, deje lo natural. Dios en esta mañana lo quiere llenar del Espíritu Santo, lo quiere llenar de su presencia, lo quiere llenar de ese fuego espiritual, para que usted tenga sabiduría, para que usted tenga prosperidad, para que usted tenga trascendencia eterna, para que usted no le tenga miedo. Cristo ya venció la muerte, Cristo venció la maldad, Cristo venció a los anticristos, Cristo es victorioso. Súmese usted a la victoria de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús quiere que usted y yo estemos en el reino celestial. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hay factores importantes que tenemos que hacer. Para encontrar ese fuego sobrenatural, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de los caminos que hemos seguido y que han estado en contra de la palabra de Dios. Arrepentimiento, número 1. Número 2, oración. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Oración, oración, para derribar los anticristos, para derribar todos aquellos ateos, todos aquellos que te quieren llevar a una corriente donde no es la corriente de Cristo Jesús. Alerta, querido amigo, querido hermano, alerta. No entregue su soberanía de su fe, la soberanía de Cristo, a corrientes extrañas, a corrientes internacionales que quieren confundir su fe, que quieren destruir la iglesia, destruir tu matrimonio, destruir la familia, destruir la vida. Oración y buscar a Dios con hambre y sed, como lo hizo Moisés. Acordémonos, queridos amigos, queridos hermanos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:5:
También dice en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Ama con todo y ama también a tu prójimo. Dios lo bendiga, querido amigo, querido hermano. Oro por usted y por las familias, para que desde los cielos Dios descienda fuego del poder del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, sobre tu familia. Sopla, Dios Altísimo, fuego sobrenatural sobre cada uno de tus hijos que alzan sus manos a los cielos para recibir ese fuego poderoso sobrenatural, así como llenaste a Moisés en el monte Horeb, que lo transformaste de lo natural a lo sobrenatural. Declaro el poder sobrenatural sobre tu vida. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano. Y como siempre, recordándoles, el otro sábado, a esta misma hora, al encuentro de la palabra poderosa de Dios, con Jesús, María y José. Dios los bendiga, muchas bendiciones y muchas gracias.